Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Heather Mack. Es uno bastante extraño e incluso hasta el final sigue siendo súper raro. Así que presten atención, tengan paciencia porque es bastante intenso. Así que acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La chica que están viendo ahora mismo es Heather Mack. Sus padres eran James Mack, un famoso compositor de jazz, y Sheila Bonwit Mack. Heather creció en una familia pudiente, una familia que le podía dar todo lo que quería. Nunca le faltó nada, tenían una casa enorme, viajaban todo el tiempo y supuestamente tenía padres muy cariñosos. Y digo supuestamente porque en realidad jamás vamos a saber lo que pasaba dentro de la casa. Nunca vamos a ser ellos como para tener una idea. Sin embargo, en las fotos, por la familia, los amigos, se sabía que ellos eran supuestamente felices. Se los veía felices. Más allá de toda la felicidad que Heather pudo vivir los primeros años de su vida, a sus 10 años su padre fue diagnosticado con cáncer de colon. Y el pronóstico no era para nada bueno. Un tiempo después del diagnóstico, James Mack murió durante un viaje vacacional junto con su familia. Falleció en una habitación de hotel en Grecia. Esto, junto al comienzo de su adolescencia, hizo que Heather comenzase a tener un mal comportamiento. Y por mal comportamiento no me refiero a solamente lo que le pasa a cada adolescente, era aún peor. Comenzó a faltar a la escuela, a salir con gente que su madre describía como malas influencias, e incluso comenzó a robarle a Sheila grandes sumas de dinero. Pronto Sheila comenzó a contarle a sus amigos que su hija la maltrataba. No solamente que le robaba o que se comportaba mal o que le gritaba o tiraba cosas, sino que también tenía un comportamiento explosivo y la atacaba físicamente. Hubo de hecho un periodo de 10 días en los cuales se llamó más de 80 veces a la policía por violencia doméstica. Pronto la situación se convirtió en algo que Sheila ya no podía controlar. De hecho, entre sus amigos no sabían lo que iba a pasar, se esperaba algo terrible, pero ninguno anticipó lo que iba a pasar. Sheila solía mandarle mails a sus amigos acerca del comportamiento de su hija. Entre ellos hay uno en particular enviado a Elliot Jacobson, que dice lo siguiente: Heather fue violenta esta noche y se fue. Me da mucho miedo y siempre estoy preocupada por ella. Realmente tengo miedo de lo que pueda hacer a continuación. Es entonces que ella comienza a pensar en un plan para poder resolver el comportamiento de su hija, ya que recordemos que ella solía culpar a las amistades de Heather y no a ella directamente. Entonces lo que se le ocurrió fue hacer un viaje a Bali para alejarla de todas esas personas malas. Lamentablemente Sheila estaba cometiendo un grave error, porque en realidad su hija no era inocente como ella pensaba, sino que más bien era una de esas malas influencias. De todos modos, ella invita a su hija en un viaje a Bali y todo parecía estar bien. Por supuesto que no fue nada barato, el vuelo costaba para cada pasajero $10,000 y además se hospedaban en habitaciones de un hotel 5 estrellas. Sin embargo, parecía valer la pena ya que su hija estaba muy contenta y de hecho se puede ver en las fotos. Parecía que tenían una relación normal de madre e hija común, se llevaban bien, parecían felices, se las veía en este gran hotel en el resort St. Regis, teniendo una de las mejores vacaciones posibles para ellas, se veía en sus caras que estaba todo bien, pero no fue así. Para sorpresa de Sheila, menos de 2 semanas después de comenzar estas vacaciones, el novio de Heather, Tommy Scaffer, llegó repentinamente en un vuelo de más de $12,000 desde Chicago. Es importante el precio porque digamos que él no fue quien lo pagó. Sheila pronto descubrió que además del pasaje de avión, también la habitación de hotel en la cual él se hospedaba, que era en el mismo resort, estaban siendo abonados con su tarjeta de crédito que Heather había robado. Por lo tanto, Sheila se puso furiosa, estaba completamente enojada y comenzó una gran discusión. Aproximadamente 10 horas después de que Tommy llegó a este lugar, el 12 de agosto del 2014, las cámaras de vigilancia lo capturaron entrando en la habitación del hotel de Sheila con el mango de un frutero de metal metido debajo de su camisa, cosa que será de vital importancia. Aproximadamente 1 hora después de eso se los ve a Heather y a Tommy dirigiéndose al vestíbulo con una maleta plateada. Esta maleta la colocan en la parte trasera de un taxi y se van corriendo, desaparecen de la escena. No es hasta que el conductor del taxi lleva el equipaje abandonado hasta la estación de policía más cercana
que se enteran de que algo terrible había pasado. Como se deben estar imaginando, dentro de esta maleta estaba el cuerpo de Sheila. Estaba ensangrentado, la maleta también, y además no tenía ropa. Había sido golpeada repetidamente antes de asfixiarse con su propia sangre. Es una muerte realmente terrible, pero es aún peor cuando te imaginas que lo hizo su propia hija. Mientras tanto, la pareja se había fugado completamente del hotel y estuvieron lejos de la policía durante menos de un día. ¿Por qué? Porque se hospedaron en un motel cercano a la escena, no tan cerca, pero definitivamente en el área. Y lo peor de todo es que se registraron sin ninguna clase de equipaje, lo cual llamó la atención de la gente trabajando ahí y llamaron a la policía. Cuando son encontrados e interrogados al respecto, lo primero que se les ocurre decir es que habían sido secuestrados todos y que la banda armada que los obligó a irse también habían matado a Sheila. Todo esto a pesar de que estaban en un resort de 5 estrellas en el cual había muchas cámaras que no indicaban en ningún momento alguna clase de banda armada. Durante la investigación, la policía también encuentra un par de teléfonos celulares que contenían un registro digital bastante bueno de todo lo que había pasado. Así es, había un montón de mensajes de texto con todo lo que había pasado, con todo lo que habían estado planeando, con meses de planeación en realidad, no precisamente sobre el viaje, sino que más bien solamente sobre matar a Sheila. 6 meses antes de lo ocurrido, Tommy tenía mensajes de texto con su primo acerca de cómo se mataría a Sheila, de qué se podía hacer o de siquiera quién lo iba a hacer, si Tommy o tal vez Heather. Inicialmente, como dicen los mensajes de texto, Heather era la que iba a cometer el crimen, pero más tarde se decidiría que en realidad lo iban a hacer los dos, o más bien Tommy iba a ser la fuerza dentro del plan y la persona que lo planeó realmente sería Heather. Se cree que una vez que Tommy entra a la suite y dejamos de verlo por la cámara de seguridad, se mete en el baño y se oculta de Sheila hasta que Heather le dice en qué momento salir específicamente por mensaje de texto. Es decir, en ningún momento pararon de mandarse mensajes, de comunicarse entre ellos a través de sus celulares y tampoco en ningún momento pensaron que eso podría ser usado fácilmente en sus contras. Debido a que había cámaras de seguridad que los delataban, así también como los mensajes de texto sobre el asesinato, y además como se tenía el cuerpo, fueron fácilmente culpados por el crimen. El juicio no fue muy largo, se tenían todas las pruebas, se intentó defenderla, pero no se pudo, así que a Heather le dieron 10 años de prisión y como Tommy había cometido físicamente el crimen, le dieron 18 años de cárcel. Lo peor de todo es que incluso después del juicio, incluso después de que ya se los había encarcelado y culpado con todas las pruebas, ambos cambiaron sus testimonios. Tommy en un principio había confesado ser la persona que mató a Sheila, pero después se retractó y dijo que había sido obligado a dar ese testimonio. Sin embargo, en los mensajes de texto se podía ver claramente quién lo había hecho. Encima de esto, el primo de Tommy también tuvo que cumplir una sentencia, ya que él había ayudado. Estuvo 6 meses enterado de lo que habían hecho e incluso si él no tuvo algo que ver físicamente, igual nunca se lo dijo a la policía y encima les dio ideas y siguió apoyándolos en el transcurso de los hechos. En cuanto a la parte que hizo Heather, fue aún peor que la de Tommy, ya que ella no tenía una versión diferente al testimonio principal, sino que tenía 2 versiones diferentes. Y en una de ellas culpa a su madre de ser quien mató a su padre. La primera versión que dio una vez que ya estaba en la cárcel fue que en realidad se estaba defendiendo de los ataques de Sheila. Supuestamente el día en el cual ocurrieron los hechos, ella le había contado a su madre lo que estaba pasando con Tommy y que estaba embarazada. Entonces Sheila no se lo tomó para nada bien y comenzó a perseguirla con un cuchillo por toda la habitación de hotel, mientras le decía que en ese instante se iba a morir. Además contó que ya había pasado eso antes en su propia casa y que la amenazó más de una vez. Sin embargo, como les dije antes, Sheila vivía contándole a sus amigos lo que le estaba pasando. Pudo haber sido para relajarse, así como también como un método de prevención, pero sirvió para la investigación policial, ya que en esos mails se podía ver claramente cómo le decía a un amigo que su hija estaba embarazada meses antes del asesinato. Se especuló, más allá de todo esto, que Heather no solamente estaba mintiendo, sino que además lo hacía para conservar la herencia. Esa herencia que supuestamente era de 11 millones de dólares, que no sabemos de dónde sacó ese número porque era mucho más baja. Pero ella se defendió más tarde contando
otro testimonio más, en el cual dice que su padre murió en una habitación de hotel por culpa de su madre, que ella lo había envenenado. Esto es parte de su nuevo testimonio. 2 semanas antes de venir a Bali, descubrí que ella mató a mi padre, y lo decidí en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi sangre, en el oxígeno que corría por mi cuerpo, que quería matar a mi madre. Sin embargo, esto se contradecía con los mensajes de texto que ya se habían visto, en los cuales se podía ver cómo Tommy discutía junto con su primo 6 meses antes del asesinato, la muerte de Sheila. Sin embargo, ella siguió con su relato diciendo que se le había ocurrido esta loca idea de matar a su madre en una habitación de hotel porque le había hecho lo mismo a su padre. Y después comienza a defender a su novio, a Tommy, una y otra vez, diciendo que Tommy es un hombre inocente, esta es la verdad, y quien quiera que esté viendo esto, no odies a Tommy, es inocente. Le dije que iba a venir de vacaciones aquí, vino a Bali, mi madre se enteró, la maté yo misma, y luego le dije a Tommy que si no me ayudaba a limpiar la habitación y deshacerme del cuerpo, que le diría a la policía que lo hizo, que pagaría dinero para que lo arrestaran, y es así como me ayudó a limpiarlo. Lo hizo conmigo. Y entonces explica que ella comenzó a controlar el teléfono de Tommy, que cuando él dormía ella lo tomaba para poder escribirse mensajes de un teléfono a otro, para así poder inculparlo, indicando que cada mensaje que había enviado Tommy, en el cual hablaba del asesinato, en realidad lo había hecho ella. Lo que no tiene sentido porque ocurre a todas horas mientras están en 2 lugares diferentes, y además había mensajes de 6 meses antes planeando el asesinato. También contó que ella junto con sus abogados obligaron a Tommy a confesar el crimen porque si no él tendría pena de muerte. Así que todo era culpa de ella, lo había obligado completamente, él no tenía nada que ver. Y termina el video diciendo una y otra vez que lo sentía mucho, que lo amaba, que por favor la perdonara y que si pudiera volver atrás lo haría ella misma, ella sola, sin implicarlo a Tommy en nada. Termina diciendo: lamento que no puedas conseguir un trabajo, lamento que todos piensen que eres un asesino loco, te amo, Tommy. Por su lado, Tommy, en lugar de hacer un video, hizo más bien una carta de más de 4000 palabras explicando cómo su exnovia era una sociópata manipuladora. Y es en esta carta que él mismo se responsabiliza por las acciones que hizo, diciendo lo siguiente: para cualquiera con quien haya entrado en contacto, por favor, perdóname, estoy horrorizado de mí mismo. Hubo una gran pelea entre estas 2 personas, los abogados de Heather intentaron defenderla diciendo que todo estaba planeado por el mismo Tommy, y lo que nos queda claro a todos es que ambas personas están muy mal de la cabeza y que ambas personas son probablemente un peligro para la sociedad. Pero hay algo aún más extraño dentro de todo esto, y es que la vida de Heather en prisión fue terriblemente controversial. Ella podía usar su celular y subir videos a internet desde la cárcel, cosa que fue muy criticada en su momento, pero lo peor es que se la veía sumamente feliz, se la veía fumando, se la veía bailando, escuchando música, riéndose con sus compañeras, y para nada se la veía sufriendo, triste o siquiera arrepentida de lo que había hecho. Es más, según noticias que no encontré el video, pero sí las noticias, se asegura que ella subió uno de estos videos hablando acerca de cómo no se arrepentía de lo que hizo, cosa que contradice las declaraciones que tuvo primero en el juicio, en el cual se arrepentía del asesinato contra Sheila. Pero aún peor es el hecho de que su hija, la hija que tuvo con Tommy, nació dentro de esta cárcel. Ella se llama Estela y es en realidad la heredera de la fortuna que tenía Sheila, ya que a Heather se le revocó el derecho a tener esta cantidad de plata. Ella no puede tener nada que sea de su madre, ni la casa, ni el dinero, ni los autos, ni nada. Es decir que en caso de que estuviera persiguiendo la fortuna, de todos modos no la tendría. Estela, la hija de Heather, vivió junto con ella en la cárcel durante 2 años. Luego de esto pasó a vivir con Suartama, una amiga. La historia de cómo se conocieron ellas dos es interesante. Suartama traducía al indonés a aquellas personas que no entendían el idioma dentro de la cárcel. Vio a Heather embarazada durmiendo en el suelo y pronto comenzó a llevarle comida y vitaminas prenatales y a pagar su atención médica. Una vez nacida Estela, acordaron que ella se la quedaría para poder cuidarla. Suartama vive con su esposo indonés y sus 2 hijos pequeños. Con respecto a lo que fue el traslado de Estela, uno de los abogados de Heather dijo lo siguiente: hubo muchas lágrimas, pero Estela parecía feliz. Estaba empezando a ver una vida que nunca antes había visto desde el interior de la prisión. Heather dice de todos modos que cuando salga de prisión no volverá a los Estados Unidos, prefiere quedarse en Indonesia porque supuestamente es más seguro para ella, y puede ser porque en Estados Unidos la conocen justamente por haber asesinado a su madre
y por lo tanto probablemente haya personas que estén en contra de que salga a la calle, como ha pasado en varios otros casos. Pero bueno, acá se termina el video. Supuestamente están pagando esa cantidad de años en la cárcel. Díganme si les parece justo, porque en realidad el crimen fue bastante feo. No solamente mataron a una persona, sino que además lo planearon y encima dejaron el cuerpo dentro de una valija, cosa que a día de hoy a los amigos de Sheila les causa un trauma horrible, porque no pueden viajar sin recordar lo que le pasó a la amiga, una cosa terrible. Así que si tienen algo para decir, por favor déjenlo en los comentarios, déjenme saber si les parece justa la condena, y si tienen recomendaciones de otros casos, por favor déjenlos ahí también. Estos son mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios, y si quieren saber más al respecto, abajo les dejo un link al video que explica todo eso. Así que sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.